Buenas a todos. Hoy en la Academia de las Musas tenemos al director de la banda de cornetas y tambores, bueno, o agrupación musical, como se les conoce hoy día. Ahí vamos a entrar un poquito en cuál es la diferencia. Alejandro Sánchez Martínez, que también están de celebración, ahí vamos a hablar también. Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Pues tengo ya una edad, no me importa decirlo, tengo 35 años y en el mundo cofrade, básicamente desde que Eso no iba es en nada. el carrito de bebé, ya mi familia, soy muy religioso, soy cristiano y ando en el mundo cofrade de la Semana Santa, ¿no? Y por otro lado, pues soy melómano, ¿no? La música, amo la música y porque al final está ligada a cualquier momento de nuestra vida. Y uniendo las dos cosas, pues surge este momento que son ya camino de 18 años junto a la agrupación musical Nuestra Señora del Mar, como habían nombrado antes. Y, y disfrutando cada año de diferente manera, con la madurez también personal, y, y aprendiendo, cada día aprendiendo mucho, sobre todo la música. Por lo tanto, es algo que me da en el día a día, más de lo que imaginaba. Bueno, tú has dicho una cosa muy interesante. Eh, tú eres creyente, cofrade, estás ligado a la Semana Santa y esta música eh, está casi el 90% de su literatura, por no decir casi toda, es de carácter sacro, semana santero o de procesión, que no quiere decir que no sea, ¿cómo decirlo? Tú tienes la posibilidad de tocar en un concierto, pero donde se vive de verdad, donde es más vivencial, esta música es en su espacio, que es la calle, en la procesión, ¿no? Y a mí me gustaría aquí, llegado este momento, preguntarte, aparte de la dirección, ¿cuáles son tus funciones dentro de la agrupación? Hay Pues instrucción, bien, hay... sí, a lo largo de los años, empecé siendo un músico más, percusionista, tocando el tambor, luego pasé a tocar la caja y a partir de ahí, haciéndome cargo de la cuerda de percusión, posteriormente a formar parte de la junta directiva, que es independiente, digamos, a la banda, porque es la que hace, digamos, el trabajo burocrático. Claro, Y he estado como vocal, tesorero actualmente y como bien has dicho, desde hace, eh, bueno, 3 años como director musical, pero anteriormente ya estaba en la dirección musical con el anterior compañero que ejercía el puesto. Y y como he dicho antes, al final cada lugar que he ocupado he intentado hacerlo de mejor manera posible. Me ha ayudado a aprender mucho, musicalmente, tanto de la gente y todo ello. Y bueno, dentro de, como dices, nuestro pilar fundamental en la música cofrade, la música sacra, eh, la gran mayoría de los componentes son músicos no profesionales, mm, que no quita que al final pues somos personas que amamos la música. claro. La gran mayoría, el 95%, es también cofrade y se une ambos pilares para que esto tome forma y viva, digamos, esa música un poquito más orientada a lo religioso. No obstante, es verdad que no solo nos Claro. dedicamos al tema marchas procesionales, sino que intentamos tener, bueno, tenemos un repertorio infantil y navideño para época de Navidad. Claro. Y siempre intentamos de alguna manera salirnos también de nuestro estilo. Has dicho antes cornetas y tambores, al final es otro estilo diferente al nuestro, pero sí tenemos, por ejemplo, un par de marchas, de obras,
que son de corneta y tambores. De la misma manera que en algún concierto... Ahí quiero llegar un poquito después, porque hay que desmenuzarlo un poquito, ¿ya? Yo quería llegar a este punto porque en mi periplo, yo cuando tocaba en las bandas, te estoy hablando hace 25 años, yo tocaba en las bandas, pero yo no tocaba en las bandas de agrupaciones como las de ustedes, porque, entre comillas, hace 25 años estaban empezando. Uno veía siempre corneta y tambores, era lo típico. Y poco a poco fue llegando la mixtura de instrumentos, que aparecieran trombones, bombardinos, instrumentos mucho más raros que melofón, que nunca habíamos visto jamás. Instrumentos que eran instrumentos de marcha, una trompa de marcha, un bombardino de marcha, que dice, qué cosas más exóticas, pero por ejemplo en Sevilla, Málaga para allá, más allá de por el Guadalquivir, se usaban y poco a poco fue llegando, fue mejorando en el aspecto, te abre un abanico de posibilidades tener instrumentos que tienen otras capacidades, ¿no? Porque la corneta, como la conocemos, sí tiene una dificultad, una belleza en el registro agudo, es heredera de los clarines de batalla, de las trompetas, ¿no? Pero en cierto modo también está muy limitado, un instrumento muy limitado porque, claro, al solo tener una válvula, te ofrece otro tipo de características que, como hablábamos, las agrupaciones, que ahora se llaman así, agrupaciones musicales, tienen unas características que la ha favorecido, ¿ya? Entonces, me gustaría que hablara un poquito lo que estabas diciendo, cuando contempláis que es de corneta y tambores, cómo lo hacéis, dividís, hay un cuerpo especial dentro de una línea. Es verdad que a día de hoy es difícil diferenciar. Bueno, los que estamos más acostumbrados, no, pero a lo mejor gente de fuera que está en menos contacto con este tipo de formaciones, es más difícil de asimilar, ¿no? De ver la diferencia. Anteriormente, como has dicho, era corneta y tambores literal, corneta y tambores. Y bueno, al final musicalmente la obra era un poquito más pobre, de color, de esas tonalidades que le dan los diferentes instrumentos. Surgió en un pueblo de Sevilla, en Araal, la madre y maestra de las agrupaciones musicales, la Madalena de Araal, y creó, digamos, este estilo que es el de agrupación musical, el mismo que el nuestro. Y ahí es donde entran otros instrumentos de viento metal, como has dicho, el trombón, bombardino, la tuba, una serie de instrumentos que le dan un colorido más profundo también a la armonía, ya no solo a las melodías en sí. Aún así, eso evoluciona muchísimo, ¿no? A día de hoy no solo existe el protagonismo en una voz, en un instrumento concreto, sino que se va jugando con los contrapuntos y tal. No. Claro, eso tuvo un boom muy bueno para la música, en este caso para la música cofrade, y las cornetas y tambores, quedándose un poquito atrás en esa amplitud instrumental, pues fueron añadiendo también esos instrumentos de viento metal. Para las características principales para diferenciarlos, la corneta y tambores sigue teniendo el instrumento principal en las cornetas, aunque van jugando con diferentes melodías que van intercalando y tienen su... Pero el resto de instrumentos actúan más como armonía. Y en la agrupación musical, la importancia, si tuviésemos que decir algún instrumento, sería la trompeta. Aunque, como digo, a día de hoy ya no solo tiene ese protagonismo la trompeta, la corneta también está en la agrupación musical y en diferentes obras ayuda mucho a entenderla en sí. Toda la parte armónica, no solo, es decir, los bajos en este caso no solo actúan de armonía, sino que el trombón
también se divide en una primera voz, una segunda voz, el bombardino también en una primera voz, en una segunda voz, para jugar con melodía y armonía en otros instrumentos que no sea solo la trompeta. Pero bueno, creo que más o menos es entendible la diferencia entre ambas formaciones a día de hoy. Y luego, bueno, tenemos las bandas de música que son aquellas que tienen el viento madera también incluido junto con el resto de instrumentos de viento metal. Claro, que son las más tradicionalistas, o entre comillas, porque al Sí, final, son las, como decimos, típicas de pueblo, ¿no? Que al final todos los pueblos tienen su banda municipal. claro, Y a es pesar de que viento metal, viento madera. son las bandas como las conocemos, las que están nombrando, en verdad son más bien una especie de importación, porque al final, pues sí, son herederas de otras tradiciones, pero también llegan porque, bueno, a principios del siglo empiezan las bandas militares a profesionalizarse. Y esto es un punto que yo también quería consultarte. ¿Existe una gremialización, es decir, una intención de algún día tener una serie de protección, pero como protección formativa o, ¿cómo decirlo? Que no estéis tan desamparados, ¿me entiendes? Porque, como tú dices, soy amateur, la mayoría, pero no hay una proyección en ese tipo de decir, vamos a profesionalizar de alguna manera. Eso Porque, perdona, en perdónate, Sevilla. porque tengo eso te iba a decir, porque en Sevilla hace poco leí que estaban como una especie de gremio o algo así, no estoy muy... En Sevilla desde hace muchos años tienen un congreso de bandas que, digamos, gestiona pues más o menos una normativa conjunta, aunque luego independientemente cada una tiene sus propios estatutos como tal. Y, pero ese congreso de bandas también trabaja conjunto al ayuntamiento de Sevilla para el tema locales, de ensayo y todo eso. En Almería eso no existe, no existe como tal, entonces es un trabajo más independiente de cada formación. Nosotros abogamos mucho por, dentro de que somos banda amateur y que la gran mayoría lo tiene como un hobby, más que como algo profesional o una obligación, que como siempre digo, es un hobby, pero hay contratos por Claro, medio con diferentes hermandades y tal, por tanto adquiere una serie de obligaciones exacto. y de De responsabilidades. hecho, de hecho, tú, cuando uno sale a tocar, ¿no? Es trabajar. Eso la gente no lo entiende, pero uno se pega una panza de tocar, el caminar, el marchar, Por amor eso. al arte, nunca mejor dicho. Imagínate, claro, el que se pega de principio a fin toda la semana, te revienta, claro que sí, es verdad que lo ganas bien, puedes ganar bien, pero igual, sí, No, complicado. normalmente las bandas de cornetas y tambores y las agrupaciones musicales es por amor al arte, es decir, altruista, totalmente. Yo Claro, y en mi banda nadie cobra y estamos ensayando todo el año. Actualmente estamos de lunes a jueves. Llevábamos, por ejemplo, un par de semanas que, que llevamos 2 o 3 semanas sin parar ningún día, porque por otro claro, lado, este sábado tenemos actuación junto con una hermandad aquí donde hacemos tipo Candlelight y eso es un algo extra a lo nuestro rutinario, ¿no? Y entonces conlleva una serie de ensayos que están planificados de acuerdo a eso, solamente a preparar eso. Luego el domingo también tocamos, luego lunes, jueves ensayo. Entonces, reitero, amor al arte, porque luego en Semana Santa hay momentos en los que se sufre, en los que pues son muchas horas, ¿no? Puede mm, ser una procesión de mínimo 4 hasta tenemos procesiones de 8 horas, claro, donde no hay descanso, donde estás claro. continuamente tocando y donde empiezan a salir los callos en las manos, los callos en la boca, ¿no? De dentadura, de todo, ¿no? Por debajo. Y mira que intentamos preparar todo el año de cara a eso. Claro, Principalmente nuestra actividad principal la Semana Santa.
Entonces está todo muy orientado a una semana, a un año Claro, ensayando para esa semana. Aunque, pues es verdad que en julio tenemos Virgen del Carmen, el Corpus, claro, dependiendo de las fechas de claro. Cuaresma y de Semana Santa. Diferentes actuaciones que desde hace unos años atrás, pues ayuda a que la banda no esté parada, siga Claro. trabajando y no nos acomodemos. Y como iba Bueno, a eso decir también, antes, en cuanto a esa formación, nosotros desde hace muchos años tenemos nuestra escuela infantil y por otro lado tenemos también la escuela grande, digamos, ¿no? Que es el paso previo a poder pasar a la banda, a formar parte de la banda. Y eso conforme termina Semana Santa es cuando empieza esa escuela. perdona la indiscreción, pero esas escuelas las subvencionáis con lo que ganáis de la Semana Santa. Cómo lo hacéis normalmente? Claro, al final lo que ganamos es el presupuesto que tenemos para las diferentes actividades. Como digo, está Ya, la junta directiva, que claro, tiene actividad principal, que es la banda grande, que es la que verdaderamente gana el dinero para que todo el resto de actividades se puedan llevar a cabo. claro, ¿Cuáles son el resto de actividades? Pues como digo, la escuela infantil, que no deja de ser una escuela, aunque cuando hay pequeñas actuaciones, eh, pues es verdad que es una motivación para los claro, niños claro, participar de alguna manera. claro. Eh, Luego está la escuela grande, que tiene unos maestros que aunque sean músicos de la banda, reciben un donativo por estar ahí echando ese rato, ¿no? Enseñando. Se les Claro. enseña solfeo, se les enseña a tocar instrumentos. Es verdad que no es un aprendizaje lo que se enseña no es tan denso, puede ser un músico profesional, sino lo básico y lo necesario para poder entrar a la banda, que es el fin de la Claro. escuela, pero intentamos dentro de ese amateur profesionalizarlo de lo más probable, lo más posible. Claro. Bueno, teniendo Y, en y cuenta es una los lucha porque, tiempos acotados que tenéis y toda la cosa. Claro, claro, y luego es verdad que a la hora de montar marcha no nos facilita mucho el trabajo. claro. Ese trabajo previo en la escuela da mayor rapidez a la hora de nuevas composiciones. Que aprovechando también lo que has dicho antes, de que el origen está en lo militar, las obras como tal se llaman marchas porque sirven para eso, para marchar, ¿no? Para poder ir andando tocando, Claro. como Matías, ese histórico, ¿no? No, de una manera coordinada, que para poder llevar bien los pasos, que los costaleros se ayuden Sí, también, claro. Sí, todo tiene un porqué, siempre la métrica es no es simple binaria, es decir, adorno, siempre, claro, siempre va a ser 2x4, 4x4 para exacto, facilitar el paso claro, de, de los costaleros y el nuestro propio, claro, que al final vamos llevando el mismo ritmo, siempre cae el bombo en el izquierdo, en el pie izquierdo. eh, Cuando queremos cambiar el paso, pues tenemos la señal que damos tres veces la caja china y cambiamos el paso a más ligero, pero sigue siendo, eh, como digo yo, no caigo ahora en la palabra, sino el mismo ritmo, más sí, rápido. claro. Bueno, y venía un poco al hilo con todo esto de cómo subvencionáis y demás. A lo largo de todos estos años de vuestro paso por la música, por la Semana Santa, por todo el trabajo que habéis hecho, habéis encontrado alguna dificultad? ¿Alguna vez habéis tenido falta de apoyo? ¿Cómo, o lo habéis, o en esencia lo habéis ganado? ¿Cómo ha sido este camino? Si me lo quieres contar, si no, Es la vida misma, la es la vida vida misma. mía. Sí, Momentos que te claro. empujan y Mm, funciona todo solo y a lo mejor estás trabajando la mitad, ¿no? claro, Y momentos en los que estás dando todo y parece que no cuaja, ¿no? Eh, yo es verdad que después de tantos años, como digo, casi 17, 18, ya he perdido un poco la cuenta. eh, He vivido de todo, he vivido de todos los momentos, ¿no? Momentos en los que a lo mejor te paras a pensar y dices, ¿por qué no funciona si a priori está muy bien pensado para que funcione, ¿no?
y es el momento de llegar al punto de DAFO, ¿no? De habilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y pararte, pensar, valorar qué pasa, por qué y cómo cambiarlo, ¿no? Cómo redirigir eso. También es verdad que estamos en una época, o a nosotros nos ha tocado una época en el que las modas funcionan muy bien y cuando uno quiere tener su propio camino, cuesta mucho, ¿no? Entonces, nuestro proyecto siempre ha sido crear lo nuestro propio, es decir, tener Claro. nuestra propia música. No ser, como digo, una banda karaoke, ¿no? Que llevo lo mejor de todas y yo quiero que me contraten por mí, Claro. por mi música. Y eso conlleva, eso al final es un hándicap, ¿no? Conlleva un esfuerzo, pues seguramente el triple que teniendo las modas del momento. Y también es un trabajo, a día de hoy estamos rodeados de compositores que a nivel cofrade son número uno, son profesionales también en la música y, y vivimos un momento muy, muy dulce desde hace unos años, aunque Bueno, yo, obviamente hemos pasado momentos flojos. claro, me imagino el principio sería siempre más fastidioso, más Principio como jodido. tal yo no lo viví, Bien, pero lo que sé, sí, sobre todo por el aspecto económico. Es decir, claro. entiendo que los que nos escuchan saben lo que cuesta un instrumento. Una tuba, por ejemplo, ¿qué puede costar una tuba, no? O qué puede costar un trombón. Hacerse con ese patrimonio es muy complicado. Y Bien. entonces llega un momento que, es verdad que empiezas con 20 músicos, vas ganando, y a día de hoy que estamos 100 músicos, pues eso hay que mantenerlo, porque aquí, claro, nadie recibe dinero, nadie paga tampoco por estar en la banda. Ni Bueno, por esa escuela de verano tampoco. pero eso habla Entonces, de vosotros también. Si tenéis 100 músicos, que no es fácil, que la gente lo sepa, tener 100 músicos, una banda, no es lo usual. Eso habla mucho de cómo trabajáis. A veces no solo trabajar y cómo tocar, sino también la convivencia, cómo es, el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces las bandas se le olvida que estamos, o va la gente a lo que es, a pasarlo bien, a disfrutar. Y la gente se pone a apretar a la gente, en fin. Pero bueno, es en- verdad que en- dentro de esto que estás comentando ahora, pues intentamos que haya una seriedad. El respeto es lo fundamental. Es claro, decir, no nos tiembla la mano si alguien se mete donde no llaman, es decir, o haya cualquier discusión en apartarlo de la banda. Porque, como dices, vamos a disfrutar, no estás peleándonos, ¿no? claro. Entonces, es verdad que ha sido a lo largo de la historia de la banda 3 veces contadas, pero porque intentamos siempre pues mediar, solucionar. Al final pasamos muchas horas juntos, ¿no? Nos quitamos Claro, de familia, de amigos, claro, de otras cosas y piensa, es decir, todos los días, desde Navidad prácticamente, bueno, Navidad no, desde septiembre prácticamente de lunes a jueves, todas las noches. Entonces son muchas horas, nos estamos hartos de vernos ya. Entonces al claro. final, pues bueno, surgen opiniones diferentes, rencillas, lo que sea. Pero bueno, al final somos compañeros. Yo no te pido que cuando salgas del ensayo te vayas a tomarte una cerveza, pero dentro hay que respetarse, Claro, porque si queremos que esto funcione, si en la claro, palabra no somos uno, difícilmente en la música vamos a ser uno. claro. Muy bien. Eso es lo primordial. Bueno, pues ya terminando, me gustaría preguntarte cuáles son tus proyecciones o vuestras proyecciones, así a nivel de directiva o de conjunto, cuál es vuestra proyección a futuro. Em, no sé, mantener o crecer. Pues crecer de número siempre, aunque eso es un poco, porque yo prefiero crecer en calidad que en cantidad. Es decir, yo no quiero, en vez de 100, tener 150 si la calidad musical que doy está por debajo. Prefiero quedarme con 100
y trabajar esos 100, ¿no? De hecho, la gente, aunque es un hobby, entendemos circunstancias como puede ser familia, trabajo y tal, deben tener una rutina de asistencia a ensayos por simple respeto a los demás y a la música, al trabajo, ¿no? Porque los ensayos al final lo que hacen es matizar el resto de obras y es un poco incoherente gente que a lo mejor en el tiempo no viene, está haciendo una serie de arreglos, cambios o mejoras si no Claro, participa y no sabe luego lo que hay. claro. Entonces, nuestro fin es obviamente crecer en gente, pero sin perder el trabajo en cuanto a la matización y a la calidad. Y, como digo, siempre hemos tenido una línea muy marcada en tener nuestro propio camino, que sabemos que es muy complejo a día de hoy, pero lo mantenemos. Y creemos que la calle, tanto las hermandades como nuestros seguidores y donde vamos, de hecho nos piden lo nuestro, más que lo de otras bandas, pues porque al final quieren eso, escuchar algo nuevo, no Claro. siempre es lo mismo. Porque obviamente hay bandas en primer nivel que tienen marchas muy sonadas, pero bueno, nosotros queremos que sean las nuestras. Y es lo principal. Los pilares principales es seguir trabajando en calidad musical, intentar rodearnos de gente profesional para ayudarnos a eso, a ello, y, y que aumente el número de músicos. Pero lo que más me importa es calidad y que la gente esté contenta con lo que hace. No me vale imponer y que la gente esté por Claro, estar. No. Yo claro. estoy Que se porque disfruto sumen. y me siento partícipe de eso. Claro, Si no, claro, no lo quiero. claro. Un proyecto en conjunto al final. Al final, Exacto. estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Ha sido A ti. una charlita interesante. Yo espero que la gente también se vaya de aquí aprendiendo un poquito más. Y, y espero que nos veamos pronto también. Así paso por allí. Esta es tu casa y la de cualquier Y, persona, eh, compañero de por allí. No y tienes nada más nada, que escribirnos en redes sociales, lo que sea, de verdad, que las puertas de la agrupación musical Nuestra Señora del Mar está abierta para todo el que venga por España, por Almería y quiera estar un rato con nosotros, aprender una música nueva, lo que sea. Y a ti, por bueno, supuesto. los vamos a poner en la descripción del video, lo vamos a poner las redes para que os sigan vuestro trabajo. Y, y bueno, esperamos en otra ocasión contar con ustedes. Seguir así, seguir trabajando. Yo sé que a veces, como tú dices, las cosas van bien, luego van más o menos. A veces uno encuentra más apoyo de instituciones, otras veces ese apoyo se va. Pero yo creo que como vais vosotros, vais como la hormiguita, poquito a poco. Y ese trabajo se agradece porque luego en la Semana Santa se nota el cambio de calidad. Va subiendo la calidad. Almería también ha subido mucho la calidad de su Semana Santa también. Hay un poquito más de. Vienen bandas más de fuera, más que antes. Yo te estoy hablando hace cuánto, 10 15 años o más, ¿sabes? Entonces, ha cambiado el panorama, entonces eso ayuda, ayuda también, ¿no? A que la gente disfrute también de la Semana Santa. Es una época religiosa, una etapa religiosa que hay que vivirla. El que le guste, el que sea creyente y el que no, al final tú le dices, no, yo no soy creyente, pero me gusta la Semana Santa. Claro, por algo te gusta, por algo te tiene que gustar, por algo, Sí, del por algo. mismo modo que tenemos músicos que no son creyentes, pero les gusta la música. Claro, Y están claro. porque les gusta la música. Pero hay algo y llámalo un misticismo que está Algo te en la une. combinación, de todas las representaciones artísticas. Tienen las tallas barrocas, tienen las bandas, tienen. Así que bueno, Sí, que algo fuera despertará. de lo religioso tiene un valor como arte en sí. Claro, exacto. Eso es el punto que yo quería decir. En sí, en conjunto,
tiene un valor, un valor. Pues nada, Alejandro, muchas gracias. Estamos en contacto, Gracias. que estés muy bien. Nos vemos. Y muchas gracias, José. Un fuerte abrazo y un abrazo a todos los seguidores.